Abdalá Bucaram, asambleísta del Partido Roldosistas, esta mañana aquí en los estudios de la República.es. 10 millones de dólares y 3 años de cárcel. ¿Por qué? Porque parece que estuviera emulando al señor Correa. Bueno, yo creo que es importante, Jorge, y a la querida audiencia, en este tipo de procesos que estamos viviendo en el Ecuador, en el cual se está destruyendo la democracia y se pretende constituir una monarquía en la cual la voluntad y los caprichos de un solo ciudadano están por encima de lo que manda la Constitución y el ordenamiento democrático en el país. Ir evidenciando cómo se va destruyendo la institucionalidad en la cual la gran mayoría de ecuatorianos anhelábamos o aspirábamos exista por fin una democratización y una independencia, por ejemplo, del Poder Judicial. Este tipo de procesos que hoy planteo sirven para evidenciar que la justicia no ha cambiado, que lo que ha existido en el Ecuador es un cambio de manos de dueños del país, que antes a lo mejor la justicia se repartía entre diferentes tiendas políticas, que es una realidad. Por eso los constantes golpes a las democracias desde la judicialización de la política, y que hoy responde a un solo ciudadano, con el mismo asesor que es el doctor Alexis Mera, pero a un solo ciudadano que es Rafael Correa. O sea, usted dice, el dueño de la justicia es Rafael Correa. Completamente. Y de su asesor Alexis Mera. Completamente. Siendo así, usted tiene perdido el juicio contra Alexis Mera. Bueno, pero es importante evidenciarlo. O sea, a estos sistemas hay que enfrentarlos. No podemos quedarnos de brazos cruzados, como usted bien lo ha manifestado en el pasado y hoy lo hace, ante este tipo de decisiones monárquicas de querer destruir la democracia de un país, aprovechándote de que el pueblo te entregó la oportunidad de impulsar un proyecto de cambio. Entonces, estos procesos sirven para impulsar. Yo soy un hombre que evidentemente nunca entro en una lucha con la concepción de que voy a perder. Pero inclusive en el caso de perder este proceso quedará evidenciado y será un triunfo demostrarle al país que en este país solo vale la honra del presidente de la República por encima de los 14 millones de ecuatorianos, que la honra del presidente vale 40 millones de dólares mientras el cuerpo de los cadáveres de los hermanos Restrepo vale 500.000 dólares cada cadáver, que con los 40 millones de dólares que el presidente pretendía adjudicarse en el bolsillo, porque a mí no me vienen con el cuento de que no, que lo iba a donar al Yasuní, el presidente sabe que el proyecto de Yasuní es un proyecto caído. Es un proyecto que no va a funcionar y que evidentemente, como bien lo decía el proyecto, todos los donantes, en caso de que el proyecto fracase, los recursos le iban a ser devueltos y ahí se iba a poder justificar muchos otros recursos que no tienen cómo justificarse. Según lo plantea usted, el tema del universo y el supuesto perdón fue una derrota política del presidente. Bueno, totalmente. Primero, yo sí celebré que aunque sea por presión mediática mundial y por esta derrota que sufrió el presidente de la República al ver que iba a perder internacionalmente un proceso y que salió a dar un perdón a regañadientes, cabizbajo, derrotado, porque no lo sentía, y el perdón hay que sentirlo en el corazón. El presidente era evidente que no sentía el deseo de perdonar, se le iban 40 millones de dólares del bolsillo. Yo creo que por fin escuchar la palabra perdón de la boca de un gobernante que ha demostrado una soberbia a la hora de ejercer el poder es importante, pero que definitivamente constituyen una derrota desde todo punto de vista y en una victoria para el país, más allá de la gran derrota que ya sufre el Ecuador por la imagen internacional que queda por los pisos con este proceso en el cual un ciudadano que decía que demandaba como ciudadano, hoy dice que no puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictar medidas cautelares en contra del Estado. Yo pregunto, ¿Correa se cree el gran emperador Luis XIV o el bello Claudio con el estilo del Estado soy yo? ¿O demanda como ciudadano o demanda como presidente de la República para que estas medidas cautelares él las considere en contra del Estado y no en contra del ciudadano? Por lo que veo, usted ahora sí ya está en la oposición al gobierno después de haber sido parte del bloque de apoyo, disimuladamente, pero bloque de apoyo durante varios años. Siempre vamos a discrepar en esa visión. Ya, es que yo me atengo a los hechos, yo veo su votación en el Congreso. Yo creo que he mantenido una posición que ha sido coherente. He demostrado con actos lo que he denunciado con mis palabras. Y es lo que he venido haciendo. Como la gran mayoría de ecuatorianos, pensábamos que este proyecto en el papel, en la letra muerta, era lo correcto para el país. Lastimosamente. Reconoce que se equivocó.
Pero creo que al fin y al cabo uno no puede arrepentirse de lo que ha hecho. Necesitábamos... ¿Cómo que no? Claro, uno debe arrepentirse de sus ¿qué es lo que errores? quiero decir? Necesitábamos una nueva constitución. No podía seguir pero no vigente la Constitución del 98. La Constitución no es mala, lo que pasa es que se la hemos dado a un hombre que no tiene concepciones o el deseo de ser un verdadero demócrata, sino un monarca. Entonces, con un sistema que fortalece el sistema presidencial y un hombre que no es un demócrata, sino un hombre que se considera un monarca y que considera que su voluntad debe estar por encima del Estado, termina el proyecto desviándose y haciendo daño para la democracia del país. Pero siempre he dicho, yo no es que soy oposición a un gobierno, yo no estoy con la oposición de los socialcristianos de Madera Guerrero, quienes son los culpables de que hoy existe un Correa, por toda esa era de injusticias que se implementó en el Ecuador. Yo me mantengo en el centro criticando las cosas lastimosamente catastróficas que implementa este gobierno, enfrentando a un canciller que no tiene calidad moral ni intelectual para ser ni siquiera conserje de este gobierno, peor aún el canciller de la República que maneje las relaciones internacionales. Voy a enfrentar siempre con fortaleza el manejo inescrupuloso que tiene Alexis Mera con el sistema judicial a su favor, en contra de todo aquel que se levante en contra de este gobierno, valga la redundancia. Eso siempre lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo con fuerza, mientras Correa siga entrando en esta actitud vergonzosa de considerarse un monarca y no un demócrata. Ya que volvimos a Alexis Mera, ¿a usted le dolió que le dijera niño bobo, payasito, genéticamente corrupto? No, de hecho yo ni siquiera caí en adjetivos personales. Lo que yo sí dije es, la parte gravitante de la declaración de Mera es cuando él dice que yo he heredado una corrupción genética de mi padre que no ha podido ser comprobada durante 15 años en los tribunales de justicia, y él asevera, pero es gravísimo que a un joven que se está abriendo su propio camino, que está demostrando con honestidad en sus actos lo que dicen sus palabras, como no lo hace este gobierno, que siempre cae en la doble moral de criticar lo que considera injusto solo cuando le perjudica, pero cuando le beneficia entonces no es injusto, sino que es beneficioso. Entonces, yo hacía una alusión. Es gravísima la declaración de Alexis Mera y el principal ofendido es el presidente de la República, porque tomando la concepción de Mera de que un hijo puede heredar genéticamente los errores o no de su padre, el presidente es una mula genética, porque su padre sí fue sentenciado por narcotráfico. Entonces no puedo aceptar como joven que un indefinido político, como lo he calificado, entre en este tipo de concepciones. Indefinido político porque yo no sé si es de derecha o de izquierda. Estuvo al servicio de Febres Cordero y hoy Correa, que dice ser de izquierda, pero que en la práctica es un hombre neoliberalista al extremo, más que nada en el manejo económico de su gobierno, hoy está al servicio de un hombre que se considera de izquierda. Entonces yo digo, Alexis Mera es un indefinido político porque no se puede servir a Dios y al diablo si él se consideraba un hombre de extrema derecha o de derecha o de centro derecha, hoy estar al servicio de la falsa izquierda que gobierna este país. En todo caso, si en el Poder Judicial ocurre lo que ha ocurrido en los últimos meses, usted va a perder el juicio y le podría llegar una contrademanda de Alexis Mera a usted. Y ahí sí le puede caer una multa y una sentencia de prisión. Tendrán que meterme a la cárcel por enfrentar la verdad. Yo me voy a quedar aquí, no tendré la plata para pagarlo en caso de una contrademanda. Seguramente en el caso del asambleísta Bucaram no querrán ni siquiera levantarme la inmunidad, pero aquí me quedaré para enfrentarlos porque estas tiranías se tienen que combatir de esta forma, evidenciando la verdad. Hoy se acuerdan y ya ha pedido a la Contraloría, hoy que lo he demandado, el día de ayer en la tarde, inmediatamente pidió a Contraloría que investiguen los sueldos, las asistencias y todo en contra de mi esposa. No se puede ser tan cobarde, que pelee conmigo, que luche contra mí. Yo soy el que lo estoy enfrentando. ¿Por qué se mete con la madre de mis hijos? Yo voy a defender a mi esposa con uñas y dientes, como debe hacerlo todo buen esposo. Jamás voy a permitir que por mi lucha se persiga a mi esposa y tampoco voy a huir. No le tengo miedo al señor Mera. Abogado Bucaram, ¿este es su anuncio final de que usted se pasa a la oposición ahora sí? Yo voy a enfrentar todas las actitudes tiránicas y monárquicas de este Sí, gobierno. pero cuando si usted eso dice... me constituye estar en la oposición y si este gobierno no cambia su estilo, pues sí. Pero cuando usted dice eso parece dejar abierta la puerta a seguir apoyándolo como ha hecho hasta ahora. Que con esto de que yo estoy en el centro... ¿Cómo se puede apoyar a Jorge, alguien que revive las prácticas de Febres Cordero, cuando quien les habla representa aquella tendencia que siempre enfrentó al Febres Corderato, que hoy
pretende constituirse a través de Mera y Correa en el Febres Correato. Lo voy a enfrentar con fortaleza. Yo no le tengo temor al señor Correa. Lastimosamente, créame que lo siento en el corazón, puede ser que algunos piensen que es sueño de ilusos, otros no. Pero yo vivo de realidades. Lastimosamente no puedo enfrentarlo en las urnas porque la edad no me permite. Pero me encantaría demostrarle a Correa que no es ningún Goliat. Me encantaría demostrarle a Correa que no es invencible y que se lo puede derrotar en las urnas con trabajo y honestidad. Pero lastimosamente no tengo la edad para poder enfrentarlo. Y la oposición que representa ese pasado, lastimosamente, no tiene un manual claro, no tiene un candidato de conciliación, no tiene verdaderamente un proyecto que pretenda enfrentar a este proyecto monárquico, y seguramente lo que va a pasar es que tendremos 4 años más de Correa haciendo lo que le dé la gana en este país, y esperemos la próxima asamblea sea una asamblea independiente que pueda ponerle un freno a todas sus tiranías. Finalmente, y simplemente para terminar, pero muy brevemente, abogado Bucaram, si ustedes no vayan a apoyar a Correa y tampoco cree que va a haber un candidato de la oposición, ¿qué harán ustedes en las presidenciales próximas? Buscaremos ese candidato de conciliación. O sea, ¿De qué nos sirve lanzar un candidato si pensamos que no va a poder ganar? Nosotros estamos abiertos al diálogo con aquella tendencia que busca enfrentar esta monarquía. ¿Qué es cuál? Tendremos que verla en el camino. Actualmente no aparece, no la sabe usted, no la sé yo, no la sabe el país, Jorge. Pero lo que sí debe usted y el país de reconocer es que desde nuestro primer diálogo, que usted pensaba, porque supuestamente mi actuación al interior de la Asamblea así lo demostraba desde su óptica política, me dijo, seguramente los votos del PRE aprobarán la ley de comunicación. Esa ley no ha sido aprobada porque no han conseguido el apoyo del PRE y hemos mantenido una actitud decente y jamás se ha podido decir, y peor aún comprobar, que el PRE se ha vendido a este gobierno, como sí ha pasado con asambleístas clientelares que se llaman independientes y que le han hecho mucho daño a esta Asamblea Nacional. O sea, ustedes están abiertos a la búsqueda de un candidato único de la oposición. Ojalá pueda el Ecuador concientizarse de que no hay que vivir los 16 años que ha vivido Venezuela para entender que estamos viviendo una monarquía. O sea, usted dice a Correa hay que derrotarlo ya. Ya, en las urnas, porque si no este hombre se dejó consumir por la droga del poder, está drogado de poder. No entiende, está gobernando con sus caprichos emocionales y con sus resentimientos sociales desde su infancia, y así no se gobierna un país. El poder demanda de un estadista actitudes y expresiones magnánimas que Correa no las conoce. Abogado Bucaram, gracias, buenos días. Gracias a usted, Jorge. Abdalá Bucaram, asambleísta del Partido Rolosista.